permito leer la reseña curricular de nuestro destacado ponente. El maestro Manuel Zamudio López es ingeniero mecánico electricista y maestro en Ciencias de Ingeniería Energética por el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey. Asimismo, es maestro en Ciencias de Datos por la Universidad de Cantabria. Es investigador, entusiasta e ingeniero eléctrico enfocado en trabajar con soluciones basadas en datos aplicadas al funcionamiento económico de los sistemas de energía en su transmisión para ser más ecológicos. Se desempeñó como analista de energía con más de 5 años de experiencia en el mercado eléctrico mexicano. Está muy interesado en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear modelos de pronóstico eficientes y confiables que predigan mejor las incertidumbres que surgen en la operación de mercados de electricidad. Es por ello que actualmente es estudiante del programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica y Computación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Calgary, donde forma parte de un grupo de investigación en optimización y predicción aplicados en mercados eléctricos a través de la analítica de datos. Maestro, agradecemos su colaboración y le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues gracias por la presentación y un honor poder presentar el día de hoy un tema tan interesante como es la ciencia de datos y aplicada al sector energético. Déjenme, pongo por aquí mi cámara para que me puedan ver. No sé si ya me ven por ahí. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, maestro, adelante. Muchas gracias. Bueno, no sé, creo que por ahí ya debería de poder verse mi pantalla. No sé si logran verla. ¿Alguien que me pueda confirmar? Ah, perfecto. Gracias, Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia el día de hoy. Bueno, antes que nada, el formato de la presentación ahora es un poquito distinto. A lo mejor estamos todos acostumbrados a PowerPoint. Yo quise hacerlo un poco más interactiva para que podamos ir viendo un poquito la parte de cómo se va analizando la información, la visualización de los datos y bueno, un poquito las líneas de código. Desafortunadamente, por el tiempo que tenemos, no puedo detenerme tanto a explicar qué es cada línea de código, pero con muchísimo gusto, si tienen dudas después de la conferencia o posterior a ella, podemos revisar el código y aclarar todas las dudas que surjan, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos avanzando. Y bueno, básicamente el por qué estamos aquí el día de hoy todos, pues sí, la pregunta es muy bonita, ¿no? ¿Cómo la ciencia de datos puede ayudar al sector energético? Pero pues hay muchas maneras de las cuales puede hacerlo. Y yo he tratado de enfocar esta conferencia un poquito con mi visión y el por qué fue que inicié en el campo de la ciencia de datos hace más de un año, ¿no? Entonces, bueno, yo me desempeñé como analista de energía y fue ahí donde más o menos me di cuenta que había un nicho muy bueno de oportunidad para la gente que está en el sector energético, ya sea en la parte eléctrica o en la parte de hidrocarburos. ¿Por qué? Por la misma razón de que las compañías privadas o las compañías públicas en este caso, tienen una gran cantidad de información, cuentan con una gran cantidad de datos y muchas veces la verdad de las cosas es que no saben qué hacer con esa información. Entonces, bueno, pues vamos empezando aquí con esta figurita que les estoy mostrando, esta gráfica de pastel, que es básicamente la capacidad instalada al 2018 en ahora sí que en el Sistema Eléctrico Nacional en México, ¿no? Estamos hablando de casi 70 gigawatts de capacidad instalada, de los cuales, y les pido que más o menos traten de ver este numerito, un 36.5% corresponde a un ciclo combinado. Un paréntesis, ¿sí pueden ver bien mi pantalla? ¿Sí alcanzan a distinguir las letras? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces les mencionaba, básicamente un 37% de esa capacidad instalada corresponde a ciclos combinados. Y la mayoría, me atrevería a decir por mi experiencia, son ciclos combinados a base de gas natural. Entonces, bueno, pues eso es un número importante y es justamente una de las cosas que justifica este análisis, ¿no? Para que vean cómo México realmente tiene un mix de generación muy basado en la parte de los ciclos combinados. Ojo, esto no es igual en cada país. Cada país tiene sus tecnologías y cada país tiene, digamos, sus fuentes de generación y hay unas que aportan mucho más que otras, ¿no? Bueno, la fuente es el PRODECEN, ahí por si desean saber de dónde saqué la gráfica de pastel. Y bueno, básicamente vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pues basado en ese numerito que les mostré hace ratito, pues la inspiración de este problema llega en tener una planta de ciclo combinado, un dataset que consta más bien de las mediciones de variables ambientales de una planta de ciclo combinado, y lo que vamos a intentar predecir es la potencia de salida de ese ciclo combinado. Importante decir que este dataset yo lo he tomado de un sitio que básicamente consta, bueno, es un repositorio de muchos datasets de muchos tipos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es donde yo he encontrado este dataset y me pareció muy prudente mostrárselos el día de hoy y relacionarlo con los ejercicios que yo he hecho en el pasado profesionalmente. Entonces, bueno, pues voy a invertir un poquito de tiempo en la explicación de lo que es un ciclo combinado. Probablemente la gran mayoría, si no es que todos los aquí presentes, tienen una buena idea de lo que es un ciclo combinado, pero pues en caso que no, vamos a dar un pequeño repaso rápidamente, y sobre todo porque es una tecnología muy utilizada en la industria. A mí, con mi experiencia como analista, me permitió básicamente trabajar con modelos matemáticos de una buena cantidad de plantas en ciclos combinados, ¿no? Entonces, pues son modelos matemáticos bien interesantes, y pues el comportamiento de las centrales ciclo combinado suelen ser bastante estables, ¿no? Entonces, un ciclo combinado, básicamente, recordemos, consta de dos grandes ciclos, ¿no? Un ciclo Rankine, que es un ciclo de combustión interna, y un ciclo Brayton, que es un ciclo de combustión interna, y un ciclo Rankine, que es un ciclo de vapor. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es los gases de salida en este caso la turbina de gas está representada por el color verde y la turbina de vapor está representada por el color amarillo. Los gases de salida de la turbina de gas se utilizan para supercalentar agua. ¿Qué significa esto? Que vamos a retirar absolutamente todos los niveles de humedad del agua, ¿verdad? De ese fluido que está circulando a través de este calentador, que en la industria se le llaman HRSG o Hershey, así es como se dicen, pero en realidad es un recuperador de calor, ¿verdad? Es un Heat Recovery Steam Generator. Entonces, lo que hace es que extrae toda la humedad y después, posteriormente, ese vapor sobrecalentado o supercalentado pasa a una turbina de vapor. Las turbinas que se usan en generación de electricidad normalmente suelen tener tres etapas distintas de presión, una de alta presión, una de media presión y una de baja presión, ¿verdad? Aquí obviamente el esquema no lo muestra, pero así es. Y luego, pues básicamente tenemos esas turbinas que giran más o menos a 3.600 revoluciones por minuto, sincronizadas e interconectadas a lo que sería, en este caso, en el caso de México, y en el caso particular, por ejemplo, bueno, en la República es el sistema interconectado nacional, ¿verdad? Porque recordemos que los sistemas de las bajas son sistemas independientes. Entonces, esas máquinas, las dos turbinas que están produciendo un trabajo, están acopladas mecánicamente a través de una flecha a un generador eléctrico. Y ese generador eléctrico posteriormente se conecta a una subestación en donde se eleva el nivel de voltaje para posteriormente pasar a la red nacional de transmisión. Estamos hablando a lo mejor de 400 kV o estamos hablando de 130, dependiendo de la zona del país en la que se encuentre, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es más o menos la lógica o la dinámica de lo que es el ciclo combinado. Recordemos que, bueno, el ciclo de vapor, pues obviamente necesita un fluido, que en este caso es el agua, y esa agua, pues obviamente proviene de un proceso de condensación en este circulito que vemos aquí, con esta como M invertida. Ese es un condensador, ¿no? Y pues la presión normalmente de ese condensador suele ser una presión que está por debajo de la presión atmosférica, es decir, una presión de vacío. Y en la realidad, en la práctica, por lo que yo platicaba con algunos operadores de las plantas, es difícil, es un reto mantener la presión de vacío en el condensador dependiendo de dónde se encuentre la planta. Recordemos que las máquinas de combustión interna por naturaleza suelen comportarse mejor a niveles de, digamos, al mismo nivel del mar, ¿no? Entonces, conforme vamos aumentando la altura, obviamente se va perdiendo un poquito la eficiencia. Entonces, bueno, eso es importante. Recordemos ahora, vamos a predecir la potencia de salida de nuestro ciclo combinado dadas unas variables. Perdón. Bueno, estas son rápidamente las variables que nos van a ayudar a predecir la potencia de salida de ese ciclo combinado que comentábamos hace ratito. Pues normalmente son variables ambientales, que son la temperatura, la presión atmosférica y la humedad relativa. Y es muy importante, el funcionamiento o la eficiencia de la turbina de vapor está muy correlacionada con esa presión de vacío de la que hablábamos hace ratito, ¿no? Entonces, por ende, en este análisis, esa presión de vacío suele tener un efecto en esa potencia de salida que nosotros vamos a intentar predecir. Recordemos, vamos a intentar predecir la potencia de salida dadas estas cuatro variables de aquí. Y en todo esto de la jerga de la ciencia de datos, a estas variables se le conoce como features, que no son otra cosa más que las variables independientes que nosotros conocemos de cualquier función matemática, ¿no?
Recordemos también que estas variables fueron tomadas o fueron medidas en datos horarios. En la industria, por ejemplo, en mi experiencia laboral, los datos de los medidores fiscales con los que yo trabajaba, es decir, medidores de energía eléctrica, normalmente eran a nivel 5 minutal, pero bueno, eso no importa, ¿no? Puede ser a nivel 5 minutal, o puede ser cada 15 minutos, o puede ser a nivel horario, depende mucho también del mercado en el que estés trabajando. Y nuestra variable objetivo o nuestra variable dependiente, pues es la potencia de salida. Aquí nada más les pongo los rangos en los que se encuentran, ¿no? Es importante mencionar que esta potencia de salida o este dataset, los autores mencionan que únicamente captura datos horarios de cuando la máquina estuvo en su carga máxima. Es decir, cuando estuvo en este rango de potencia. Y dices, oye, ¿por qué no se mantuvo? Bueno, recordemos que las máquinas suelen derratearse. Es un ciclo, ¿verdad? Es una máquina de combustión que suele tener derrateos en función de las variables ambientales. Rápidamente aquí, algunas como variables o algunas preguntas filosóficas que yo me he hecho a lo largo de esta trayectoria que he tenido. Pues lo primerito que me pregunté antes de empezar a hacer ciencia de datos, o siquiera intentar hacer ciencia de datos, y que creo que es la pregunta que muchos nos hacemos, es realmente qué es la ciencia de datos, ¿no? Porque pues hay muchas definiciones y todo el mundo intenta definirla, pero yo creo que la mejor manera de poder definir la respuesta para esa pregunta es experimentando tú mismo y poder tú mismo crear un concepto de lo que es la ciencia de datos. Lo otro es, lo importante aquí, por ejemplo, es cómo puedo usar yo la ciencia de datos para darle ese, digamos, ese pequeño boom a mi carrera profesional, ¿no? Porque todos somos profesionistas de alguna manera, pero bueno, la ciencia de datos, como ustedes sabrán, de unos años para acá es un trending topic. Eso significa que es un tema que está, pues, digamos, es del interés de muchas personas y por ende es del interés de muchas compañías para muchas áreas, no nada más del área de ingeniería, ¿verdad? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena hacer ciencia de datos? ¿Es un campo fácil? ¿Es un campo sencillo? ¿Es un campo trivial? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué herramientas se necesitan para que yo pueda iniciar o para que yo pueda empezar una trayectoria en la parte de ciencia de datos? Y bueno, finalmente lo que me gustaría al final de toda esta conferencia, pues es inspirar a más de uno, ¿verdad? A que lo intenten y a que creen su propia visión personal de cómo podrían ustedes apoyar sus carreras profesionales o sus futuras carreras profesionales apoyados en herramientas como la ciencia de datos. Y aquí me detengo un segundo para decirles que, pues la ciencia de datos, en realidad yo lo veo, y esa es mi opinión personal, como una herramienta complementaria a mi preparación profesional, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a ti te gusta mucho y de repente, ¿sabes qué? Yo quiero dejar un poquito la ingeniería e irme más por la parte de estadística. Es completamente válido, depende de las necesidades de cada quien. Para mí fue una herramienta que detecté estando en la industria. Posteriormente se me presentaron algunas oportunidades y bueno, en la parte específica de mercados eléctricos, les digo que hay muchísimo, muchísimo de dónde rascarle a esto. Y bueno, vamos entrando un poquito más en materia. Ahora sí, vamos de lo más general, de la parte de ingeniería hacia lo particular. Habrán todos escuchado el concepto de Machine Learning o de Deep Learning o de inteligencia artificial. Para que lo tengamos un poquito claros, la inteligencia artificial o Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial y Deep Learning a su vez es un subcampo de Machine Learning. Entonces, pues existen muchas estrategias diferentes, ¿no? Pero el día de hoy lo que yo voy a tratar de presentarles son algunos algoritmos de Machine Learning que nos ayudan a hacer esas predicciones de potencia que queremos, ¿no? Y básicamente en Machine Learning, dos conceptos muy, muy importantes son los tipos de aprendizaje, porque a mí me dices, bueno, Machine Learning, ¿cómo es que una máquina aprende? ¿No? Yo también me lo preguntaba y era un poco abstracto al inicio. Y bueno, pues realmente lo que sucede es que son modelos matemáticos que en el, digamos, debajo del cofre de toda esa matemática llevan a cabo una optimización. Y esa optimización, pues obviamente arroja unos resultados. Entonces existen dos tipos de aprendizaje en la parte de Machine Learning que son básicamente aprendizaje supervisado en el cuadrito amarillo y aprendizaje no supervisado en el cuadrito azul. Y nosotros podemos hacer dos tipos de ejercicio, clasificación, es decir, vamos a clasificar algo, que es el ejemplo que está aquí, o una regresión, que es lo que nosotros vamos a hacer justamente el día de hoy. Vamos a hacer una regresión para poder predecir la potencia de salida. El aprendizaje supervisado rápidamente, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a hacer la analogía aquí entre regresión y este ejemplito con clasificación. Imagínense que nosotros tenemos aquí una serie de imágenes que consisten en animales, unos patos, un conejo y un erizo, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos las etiquetas de esas imágenes. Sabemos que es pato y no pato. Entonces, nosotros agarramos esta parte de aquí, esto lo vamos a ver como nuestros datos de entrenamiento, ¿verdad? Tenemos un algoritmo supervisado, que existen muchas, muchas y diferentes clases de algoritmos de aprendizaje supervisado, y ese algoritmo de aprendizaje supervisado después va a crear un modelo predictivo, es decir, va a aprender. De ahí viene la parte de aprendizaje, ¿no?
Entonces, lo que está haciendo es calcular, aprender de los datos y está estimando unos parámetros que definen la función de probabilidad, ¿verdad? De densidad de probabilidad de esos datos. Eso es lo que está haciendo realmente, definir la función de densidad de probabilidad de esos datos y calculando o estimando lo mejor posible los parámetros asociados a esa PDF. Y luego, posteriormente, en el test, los datos de test, que son los que se usan para probar ese modelo predictivo que está aquí en el primer cuadrito, posteriormente nosotros le vamos a pasar, por ejemplo, solamente la imagen. Nosotros como seres humanos sabemos que es un pato, ¿no? Pero el modelo no lo sabe. Ahora va a intentar predecir, metemos esa imagen del pato al modelo predictivo y el modelo nos va a arrojar de salida básicamente una etiqueta que es la que nosotros esperamos, que sea un pato. Luego de esto se mide el error en comparación contra la original, ¿no? Si originalmente decía que era un pato y la máquina te dice, perdón, el modelo te dice que no es un pato, pues ahí vas tú acumulando el error. Y nada más a manera de dato cultural, existe también aprendizaje no supervisado. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que el aprendizaje no supervisado, tú no tienes las etiquetas, ¿verdad? El mismo modelo va a intentar crearse una manera de aprender qué son esos datos e intentar, por ejemplo, en este caso, clustering, que es agrupamiento, ¿no? Vamos a intentar agrupar los que son patos con patos y los que no, pues en otros grupos. Entonces, bueno, este es un concepto bien importante y es básico en la parte de Machine Learning. Bueno, aquí voy a mostrarles ahora sí, vamos entrando en la parte de código, básicamente la parte de las librerías que a lo mejor muchos de ustedes ya manejan, bueno, no les mencioné, pero el análisis está hecho en Python, ¿no? Básicamente yo trabajo todos los días con Python, y pues se me hizo muy propio hacer el análisis en Python. Entonces, todas estas instrucciones que están aquí corresponden a las librerías. Esa primera básicamente es para recuperar los datos o traernos los datos de alguna fuente, que en este caso es el sitio que les mostraba, el repositorio este. Yo estoy entrando a este sitio y me traigo los datos. Luego tenemos algunas librerías. Este es súper importante y les aconsejo a lo mejor ahí que tomen notas y trabajan mucho con Excel, por ejemplo. Esta librería de aquí de Python, Pandas, puede hacerles una muy buena, puede ser, perdón, un muy buen complemento para trabajar en Excel, porque trabajas con estructuras de datos, básicamente tablas. Luego tenemos algunas librerías para cálculos científicos, es decir, una vez que tienes tu tabla, a lo mejor a mí me interesa que esa estructura de datos sea transformada en una matriz o en un vector. Y pues para cálculo de estadísticos. Y luego esta librería, la librería de Python de Machine Learning, digamos, se llama Scikit-learn. Entonces Scikit-learn contiene muchos módulos para preprocesamiento, para modelos de Machine Learning y para cálculo de métricas de error, ¿verdad? Esos son solo algunos, yo no puse todos, existe muchísimo y hay toda una, digamos, le llaman APIs, donde tú puedes meterte y leer y extraer toda la información que necesites para tus necesidades. Y luego pues tenemos la parte de visualización que es Matplotlib. Matplotlib básicamente está inspirada en la librería de MATLAB. Se tomaron la molestia de replicarla y pues crearon una librería para mi gusto y opinión personal muy poderosa. Y Seaborn es un complemento. Bueno, aquí básicamente, ahora sí, lo que estoy haciendo es, como les decía, me traigo los datos están contenidos en este archivo zip, que es combined cycle power plan.zip, ¿no? Entonces aquí va, se conecta a la página, a través, por ejemplo, yo estoy utilizando un método que es el HTTP y yo voy a obtener una respuesta. En este caso, este 200 significa que la respuesta entre el usuario solicitando, que soy yo, y el sitio es positiva, es decir, el sitio recibió mi respuesta y el sitio me da respuesta de que puedo accesar. Y al final del día, pues me traigo ese zip, lo descomprimo y el archivito que yo quiero es este que está aquí, donde están los datos, ¿no? Este XLSX, que es un archivo de Excel. Bueno, esto es una lista, ¿no? Nada más aquí para que quede claro, esto es una lista donde tienen varios elementos y pues yo estoy sacando de esa lista, qué es lo que quiero. Bueno, ahora sí vamos a la parte del preprocesamiento, ¿no? El preprocesamiento, yo por lo que he observado, no es nada más limpiar los datos, ¿no? El preprocesamiento, por ejemplo, consiste también en la inspección de los tipos de objetos. Todo en Python es un objeto, ¿no? Tenemos la parte de análisis exploratorio de datos y tenemos la parte de visualizaciones. Entonces, pues lo primero que yo hago es, ¿sabes qué? Ahora sí que ya que me traje mi archivito Excel, mi tabla Excel, la voy a importar directamente a Python y entonces Python la va a leer. ¿Y qué es lo que me está diciendo Python? Me está diciendo, fíjate que tenemos las variables ambientales que habíamos mencionado hace rato, presión, temperatura y humedad relativa, y esta V de aquí es el vacío en el condensador, ¿no? El que necesita la turbina de vapor, recordemos, para poder tener una máxima eficiencia. Y PE es la potencia de salida, que en este caso es lo que nosotros vamos a intentar predecir. Tenemos 9.568 renglones y tenemos 5 columnas. Entonces aquí tenemos ahora sí que de una, como dicen, podemos ver muy rápido qué es lo que contiene nuestro dataset, ¿no?
hay una parte descriptiva, que es para analítica, estadística descriptiva, de cada una de nuestras variables de interés. Entonces aquí básicamente pues son los estadísticos básicos que probablemente todos conocemos, que es la media, la desviación estándar, valores máximos, mínimos y el rango intercuartílico, ¿no? Recordemos, el rango intercuartílico no es otra cosa más que, por ejemplo, vamos aquí a P, que es la potencia de salida, ¿no? Este dato de aquí, el 75%, nos está diciendo que el 75% de nuestros datos se encuentran por debajo de 468 megawatts de potencia, ¿no? Entonces ahí tenemos una buena idea de más o menos por dónde andan todos nuestros valores, teniendo un valor máximo de 495 y un mínimo de 420. Aquí pues la media es 454 y la desviación estándar, recordemos que la media es una medida de centralización y la desviación estándar pues es una medida de desviación, ¿no? Es decir, cuánto nos estamos desviando de nuestra media hacia arriba o hacia abajo. Y pues nos damos cuenta aquí a grandes rasgos, así que a un vistazo rápido, que todas nuestras variables de hecho son muy estables con respecto a ellas mismas, ¿no? La potencia, por ejemplo, nos dice que la máxima variación son 17 megawatts, ¿no? Entonces, pues andamos por ahí en un rango de bastante aceptable. Esto, no nos quedemos con esta idea porque no ocurre siempre, de hecho no ocurre nunca. A este dataset ya alguien lo limpió, ya alguien le dio su tratamiento y lo dejó bastante bien, listo para analizar básicamente. Pero bueno, el tiempo de preprocesamiento es normalmente bastante considerable. Y yo aparte aquí les estoy agregando, les estoy compartiendo la varianza. Les voy a explicar por qué. Bueno, esta es la varianza de cada una de esas variables, ¿no? De la presión, de la temperatura, etcétera. Los algoritmos de Machine Learning son funciones matemáticas al final del día, ¿verdad? Son funciones matemáticas que intentan optimizarse a sí mismas a través de una función de gradiente y una función objetivo. Esas funciones objetivo en realidad son muy variables, nunca son iguales, ¿verdad? Cada algoritmo, obviamente el que diseña el algoritmo, pues piensa en una idea y desarrolla la función matemática, ¿no? Entonces estamos hablando de que a lo mejor una función objetivo puede tener por ahí metidos, no sé, algunas series de Taylor de segundo orden y por ende, pues tienes derivadas, vas a tener un proceso de derivación parcial dentro del desarrollo del algoritmo para su optimización y luego vas a tener un gradiente. Recordemos que el gradiente es básicamente saber en dónde se encuentra el máximo o el mínimo de una función matemática, ¿no? Entonces, sabemos que si es una función muy compleja, pues podemos tener varios mínimos o máximos locales y para encontrar el mínimo o el máximo global, pues no es imposible, pero es un reto bastante interesante. Entonces, los algoritmos de Machine Learning suelen tener sesgos estadísticos que son causados por la variabilidad en los datos. Es decir, si mis datos tienen mucha variabilidad, o sea, si yo agarro los datos así como están crudos y los meto directamente a un algoritmo que tenga debajo del cofre esta parte de los gradientes y esta parte de la función objetivo con series de Taylor, por ejemplo, es muy probable que tenga un sesgo hacia la variable que le presente mayor variabilidad, es decir, de aquella que tenga esa mayor varianza, por ejemplo, aquí la humedad relativa. Y entonces, pues es algo que no deseamos. Entonces, recordemos eso, ¿no? La varianza de los datos tiene un peso importante en cómo los algoritmos se desempeñan. Por eso es que les pongo aquí las varianzas para que más o menos se den una idea y eso justifica lo que va a seguir en el análisis. Esta es una visualización, ¿no? Bueno, está muy bonito ver números y todo, pero creo que no nos sirve de mucho ver números si no logramos visualizar, si no logramos ver qué es lo que está pasando. Esta grafiquita de aquí, básicamente, pues nos está mostrando diagramas de dispersión y nos está mostrando una aproximación de lo que nosotros pensaríamos. Y ojo que esto es importante porque nosotros al analizar datos debemos asumir una función de distribución de probabilidad que no sabemos, ¿verdad? Sabemos que son datos continuos porque de hecho son mediciones en el tiempo, pero más de eso no sabemos. ¿Qué es lo que podemos asumir? Pues que están distribuidos, por ejemplo, normalmente. Es decir, que la forma de esos datos son gaussianos, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos viendo en este diagramita es básicamente eso. Estamos viendo en la diagonal principal son justamente la distribución de cada una de nuestras variables. Aquí no importa si vemos la parte que está arriba de la diagonal o por debajo de la diagonal. Es exactamente lo mismo. Y entonces aquí yo me quiero detener un segundo para ver un par de cosas, notar un par de cosas interesantes. Fíjense que esta última gráfica de aquí, la que estoy señalando, no sé si la ven, la de la esquina inferior derecha, es la potencia de salida de nuestro ciclo. Y aquí nos damos cuenta que pues sí tendería a distribuirse más o menos como una normal, pero pues tiene dos picos, ¿no? Es bimodal. Entonces, esto es bien curioso. Y tú dices, bueno, ¿por qué puede ser eso, no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí algo muy interesante de observar es, fíjense en esta, ahora vámonos al lado, la esquina inferior izquierda de nuestra pantalla. Fíjense cómo este diagrama de dispersión, que son los famosos scatter plots, nos está mostrando que hay una fuerte correlación entre la potencia de salida del ciclo, en este caso la turbina de vapor más la turbina de gas, y la temperatura ambiental.
fíjense que también esa correlación o esa fuerte correlación que nosotros estamos observando aquí es negativa. Eso nos está diciendo que cuando la temperatura aumenta, el ciclo se derratea, es decir, la potencia baja, ¿verdad? Y cuando la temperatura disminuye, pues la potencia aumenta. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí justamente, gráficamente, ¿no? Y eso es bien curioso porque cuando tú vas y ves ahora la distribución bimodal de la temperatura ambiente, te das cuenta que los picos son exactamente inversos, ¿no? Cuando la temperatura baja, este pico es más pequeño, pero en la potencia el pico es más grande. Y cuando la temperatura aumenta, pues observamos que en la potencia el pico es menor. El resto de las variables, pues sí que tienen una correlación, pero muy, muy débil, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, la presión de vacío que decíamos hace rato, mantener o controlar esa presión de vacío en el condensador, aquí está, vemos cómo se relaciona también con la potencia de salida de manera negativa, ¿sale? Entonces, el mantener un buen control en la presión de vacío de condensación del ciclo de vapor nos permite obtener una mejor eficiencia en la turbina de vapor y por ende optimizar la potencia generada del ciclo, que muchas veces es lo que se quiere, porque recuerden que mayor eficiencia, menor consumo de combustible o menor consumo térmico, ¿no? Y bueno, aquí les muestro en un mapa de calor, heat maps, se les conoce, lo que acabamos de ver gráficamente. Entonces aquí lo padre de esto es que con colorcitos te dice qué tan fuerte o qué tan baja es una correlación. Entonces la barrita de la derecha, por ejemplo, te dice que si es una correlación positiva muy, muy buena, va a ser rojo, ¿no? Rojo, rojo, rojo. Y si es una correlación negativa muy buena, pues va a ser un azul bien bonito. Entonces, por ejemplo, lo que confirmamos hace rato, fíjense, la temperatura y la potencia de salida del ciclo en realidad sí están muy correlacionadas. Casi, casi es el 100% de correlación, ¿no? Nada más que es negativa, por lo que mencionábamos hace rato. Y fíjense cómo la presión de vacío del condensador también está correlacionada con la potencia de salida del ciclo combinado. Entonces, estas dos variables podemos asumir de entrada antes de que nosotros calculemos los algoritmos y los metamos a que los algoritmos aprendan nuestros datos, podemos asumir que estas dos variables en realidad pueden tener un gran peso en el cálculo de la potencia de salida con respecto a las otras, ¿no? Por ejemplo, la humedad relativa, o el resto de las variables. Y la diagonal principal, obviamente, es la covarianza que existe entre pues, la misma variable consigo misma. Entonces, pues es el 100%, ¿no? Eso siempre va a ser así. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito en la parte de Machine Learning. Aquí esto es bien importante, nada más les quise poner este diagramita para que entendiéramos un poquito el concepto de training y de testing, ¿no? Training es cómo entreno yo mis datos. Si se dan cuenta, aquí tenemos parejas o tuplas, por ejemplo, en Python esta es una tupla de lo que es una función, una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Entonces una X y una Y. Y así hagan de cuenta que esto es un vector de datos. O sea, cada una de nuestras columnas corresponde a un vector de datos, ¿verdad? Y en la parte de entrenamiento vamos a meter justamente todo esto a nuestro modelo, es decir, vamos a meter las cuatro variables, bueno, las tres variables ambientales, la presión de vacío y obviamente vamos a meter también la potencia del ciclo, ¿verdad? Entonces nuestro modelo va a ver, bueno, fíjate que en estas condiciones, imaginemos un renglón de nuestra tabla Excel, ¿no? Va a tomar todas las X, que en este caso tenemos X, 4X, y va a intentar ver cuál es la potencia de salida dadas esas X. Entonces nuestro algoritmo aquí está aprendiendo de los datos. O sea, hagan de cuenta que estamos cachiruleando, por así decirlo, al algoritmo, ¿no? Le estamos diciendo, bueno, te voy a decir qué variables son las que te van a dar a predecir, pero también te voy a dar la variable que vas a predecir. Entonces, digamos que nuestro algoritmo tiene un ojo tapado y el otro lo tiene abierto. En donde se pone interesante la cosa es en la parte del testing. ¿Por qué? Porque en la parte del testing básicamente le estamos dando solamente las X. Ahora sí, con los dos ojos tapados, con esas X y con esos parámetros que aprendió durante toda esta barrita roja, el algoritmo va a ser capaz de darte una respuesta, es decir, va a predecir la Y. Eso, si nosotros le damos la Y en el testing, estamos haciendo trampa completamente y no va a servir para absolutamente nada nuestro análisis. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que no cachirulemos al algoritmo en la parte de testing. Y bueno, aquí hay muchas, muchas, muchas estrategias bien interesantes de cómo entrenar propiamente a un algoritmo. Pero pues lamentablemente no hay tiempo para verlas. Bueno, aquí básicamente pues lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Aquí estoy dividiendo en una parte de entrenamiento y de test, tanto las variables dependientes como las variables independientes. Y yo le estoy diciendo, aquí lo importante es nada más que sepamos que yo le estoy diciendo que el 85% de mis datos, de esos 9,000 y cachito que teníamos, van a ser para entrenamiento. Y el 15% van a ser para prueba, ¿sale? Y yo no quiero que los baraje, no quiero que baraje los datos porque sabemos de entrada que estos datos de hecho son de una serie de tiempo. Y en una serie de tiempo recordemos que los datos están correlacionados, es decir, la hora
t más 1 tiene una correlación directa con la hora t, y la hora t una correlación directa con la hora t menos 1. Entonces, si nosotros barajeamos los datos, estamos deshaciendo esa correlación. Entonces, es importante también que a veces veamos ese tipo de detallitos. Me pueden decir, oye, Manuel, ¿y el 85% es siempre? No, depende de cuántos datos tienes y depende más o menos, si tienes muchos datos, pues un 85, 90% para train, esto es lo común, lo que ustedes van a observar. Pero si tienes poquitos datos, estos porcentajes cambian. Y bueno, aquí básicamente es nada más visualizar un poquito el inicio de cada uno de esos, esta es una matriz de datos, aquí yo una transformación de datos, ¿no? Vamos aquí. Bueno, un poquito lo que les comentaba, aquí es la razón de lo que les explicaba hace ratito de la varianza, el sesgo en los algoritmos, ¿no? Existen muchas estrategias, estas no son las únicas, lo que es la parte de estandarizar o normalizar los datos. Probablemente es muy seguro que sean conceptos que todos hemos escuchado alguna vez y que todos hemos aplicado, ¿no? En más de alguna ocasión. Hoy estandarización, normalización y decimos, pues es que ¿cuál es cuál, no? Les repito, no son las únicas maneras, pero bueno, son las que yo quise mostrarles el día de hoy porque creo que son las más comunes. Básicamente es el estadístico Z, y normalizar, bueno, el estadístico Z corresponde a estandarizar nuestros datos, ¿no? Que a cada punto o a cada dato de nuestro vector le estamos quitando la media y lo estamos dividiendo entre su desviación estándar. Estamos normalizando, estamos estandarizando, perdón, lo estamos dejando en un rango entre 0 y 1, con una media de 0 y con una desviación estándar y varianza de 1. Eso es lo que está sucediendo aquí en este estadístico Z. Y normalizar es básicamente a cada uno de nuestros datos le quitamos el mínimo y lo dividimos entre la diferencia del máximo y el mínimo. Y me van a decir, oye, pues aquí también lo estamos dejando entre 0 y 1. Y es muy correcto. La diferencia es que aquí la media o el promedio y la desviación estándar no es 0 y 1 a diferencia del estadístico Z. Y bueno, básicamente eso es lo que estoy haciendo aquí en todas estas líneas de código. Y aquí estamos, quise mostrarles un poquito lo que les explicaba, ¿no? Aquí fíjense que cuando estandarizamos, la media en efecto es, para fines de ingeniería, recordemos, pues es 0, ¿no? Un menos 1 por 10 a la menos 15 es básicamente 0. Y la desviación estándar es 1. Y cuando normalizamos, fíjense que la media ni es 0 y la desviación estándar no es 1. Entonces, bueno, eso es importante y pues es simplemente una demostración para que ustedes puedan ahí a lo mejor, si alguna vez se topan con este problema, tomar un criterio en base a este tipo de análisis. Bueno, los algoritmos que estoy utilizando el día de hoy, hay muchísimos tipos de algoritmos para regresión, como los hay también para clasificación, ¿verdad? Obviamente el algoritmo más común que probablemente todos hemos manejado en nuestras vidas y que a lo mejor, y lo digo por mí, no tenía yo idea de que una regresión lineal era un algoritmo de Machine Learning. Bueno, pues aquí les digo el día de hoy que sí, la regresión lineal es un algoritmo de Machine Learning y es el algoritmo más simple, digamos, que existe, ¿sale? Entonces es común que nosotros midamos siempre contra lo más fácil, contra lo más sencillo, ¿ah? Y luego le metemos la artillería pesada, que son estos dos algoritmos que tienen nombres así bien fancies, ¿no? Estos son Support Vector Regressor, que también son probablemente alguna vez han escuchado el término Support Vector Machine. Entonces, esas máquinas de soporte vector se usan para regresión o se usan para clasificación. Y este es un algoritmo que está construido a base de lo que le llaman árboles, ¿no? Es un conjunto de árboles, digamos, que intentan hacer predicciones. Es un algoritmo bastante divertido y es un algoritmo, pues obviamente estos dos algoritmos son mucho más complejos que una regresión lineal. Y bueno, aquí lo que estoy tratando de mostrarles es, hice el mismo análisis tanto para los datos normalizados como para los datos estandarizados para que podamos ver un poquito las diferencias, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo toda la parte de pues, el cálculo de los parámetros de los modelos que se hace por aquí y luego las predicciones. Eso lo aplico para cada uno de los modelos y luego por aquí calculo los errores, que ahorita los vamos a ver más adelante, los explico. Eso lo hago para los tres algoritmos, XGBoost, SVR y la regresión lineal, ¿no? Y luego, pues por aquí viene lo divertido. Entonces aquí vamos a ver, fíjense. Bueno, los errores, para que los sepamos nada más, los errores, cualquier tipo de error que este es el error medio, este es el error, esta es la varianza explicada, este es el error máximo y este es el error de la mediana, ¿sale? Entonces, simple y sencillamente los errores se miden lo que yo predije contra los datos reales. Eso es importante, ¿no? O sea, tú quieres comparar la predicción de la potencia de tu ciclo contra lo que realmente dio el ciclo, lo que dijo o lo que midió en la realidad, la potencia real que se inyectó a la red, ¿no? Y entonces fíjense que la regresión lineal, cuando estandarizamos y cuando normalizamos los datos, nos da lo mismo, ¿verdad? Los errores nos dan exactamente los mismos. Y bueno, vamos, por ejemplo, el error medio absoluto, ¿no? Este de aquí. Es importante que
yo estoy acostumbrado a ponerle unidades a las cosas. No todas las mediciones de error llevan unidades, depende de qué es lo que estés haciendo. Por ejemplo, esta que está aquí es adimensional, pero es porque así es matemáticamente, justamente cancela las unidades. Pero en los otros, siempre les aconsejo yo que se acostumbren a ponerle unidades para que la métrica del error les sea una interpretación, ¿verdad? Les diga, pues sí me suena, o sea, esto nos está diciendo que el error medio entre la potencia real y la potencia calculada por mi regresión lineal es de hecho 3.63 megawatts, o sea que podemos decir que es un error muy, muy bajo, ¿verdad? Si viéramos un error promedio aquí de 300, dirías, no, ¿sabes qué? Pues la regresión lineal está muy, muy mal. La varianza explicada es simplemente que sepan que entre más cercano a 1, mejor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que 0.92 pues es un dato que de hecho está muy, muy cercano a 1 y lo que nos está diciendo es que nuestras predicciones explican de muy buena manera o de muy buena forma la varianza o la variabilidad real de nuestros datos. Eso es muy bueno. Este es el error máximo, es decir, haces la diferencia y calculas el máximo de esas diferencias y el máximo en ese vector de diferencias pues es 28 megawatts, lo cual es bastante razonable. Y esta es la mediana, ¿no? En realidad creo que entre esta y esta pues puede haber interpretaciones más o menos similares, aunque matemáticamente la media y la mediana pues no son los mismos, ¿no? Bueno, para la parte de la máquina de vector, el Support Vector Regressor, pues vemos que sí hay diferencias, pequeñas, pero las hay, ¿no? Entre los errores de este grupo estandarizado y los errores de este grupo normalizado. Y aquí es donde reafirmo eso que les decía hace rato, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros hagamos uno u otro sí impacta en el cálculo del algoritmo, sí tiene un impacto real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este algoritmo sí que tiene por ahí un cálculo de un gradiente y sí que tiene por ahí una función objetivo, ¿no? Este algoritmo, así a grandes rasgos, lo que hace es que pasa tus datos de un plano de baja dimensión, de baja dimensionalidad, los pasa a un espacio de alta dimensionalidad. Hasta ahí lo voy a dejar porque si no se va a poner muy, muy abstracto, ¿no? Pero eso es lo que está haciendo. El tema de la dimensionalidad de los datos es muy, muy importante y nos lo vamos a encontrar siempre. Y bueno, XGBoost simplemente, pues aquí también observamos el rango de errores para cada uno de los procesos. Y nos damos cuenta así rápidamente que de hecho, cuando estandarizamos, este algoritmo es el que nos está dando los mejores resultados con respecto a los otros dos. Oye, ¿son muy distintos? Pues no, de hecho no. Podrías, aquí ya depende del criterio que tú tomes, decir, ¿sabes qué? Estos tardan mucho en correr y este corre en menos de un segundo. Bueno, pues para las diferencias que son, la verdad, no me voy a complicar y voy a meterle la regresión lineal. Pero bueno, depende de la necesidad, depende del caso, depende si vas a poner a correrlo en línea o no, ¿verdad? Y bueno, pues por aquí tenemos la parte padre, que es la parte de visualización. Miren, aquí lo que les estoy mostrando, lo que quise mostrarles, vamos a poner primero estas dos, es básicamente estoy tomando porque es un vector de 1400 y cachito, o sea, es un vector de 1400 datos. Si vemos 1400 datos aquí, pues no se va a ver bien. Entonces me estoy trayendo los primeros 200 datos de esa serie de tiempo, de las predicciones y el valor real, ¿no? Entonces aquí lo que les estoy mostrando, de hecho, es la potencia de salida, las predicciones de esa potencia de salida contra la potencia de salida real cuando los datos son estandarizados. Ya no quise poner normalizado porque se va a ver muy, muy similar. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, la regresión lineal contra el valor real. Fíjense cómo las predicciones son a ojo de buen cubero diríamos, yo creo que son muy buenas, pero existe, por ejemplo, este punto aquí, después del 50, aquí esto en realidad tiene que ser horas, pero yo no le puse la estampa de tiempo a los datos, ¿no? Pero vamos a suponer que esa es la hora 50. Despuésito de la hora 50 vemos que el valor real de la potencia, fíjense que decreció casi desde 485, vamos a decirlo, se fue hasta un rango de aproximadamente 420 megawatts. Y el algoritmo no fue capaz de captar esa caída súbita en la potencia de la máquina, ¿no? Entonces, estos son poco, creo yo, se puede hacer para mejorar esto. Tampoco queremos que nuestros algoritmos sean perfectos. Eso también es importante, ¿verdad? Es bueno que seamos ambiciosos al momento de trabajar con Machine Learning, pero no es bueno que queramos explotarlos al máximo porque nos vamos a frustrar y nos vamos a dar de topes contra la pared. Hay que saber también hasta dónde llegan nuestros algoritmos. Y fíjense que de hecho ninguno de los tres algoritmos fue capaz de captar esa variación tan grande en la potencia, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí creo que ese es como el comentario importante de estas gráficas. Pero bueno, este es el Support Vector Regressor en azul contra lo real en rojo. Y aquí tenemos XGBoost en amarillo contra, o en naranja, no sé qué es, contra rojo, lo real, ¿no? Entonces vemos que los tres hacen muy buen papel en la predicción. Les repito, estos son solamente los primeros 200 valores de la serie. Aquí es bien importante, ¿verdad? Porque dijimos, oye Manuel, pues sí está haciendo predicciones súper padre el modelo, cualquiera de los tres modelos. Ahora sí, yo quiero que sea capaz de predecir la potencia de salida de mi ciclo combinado siempre, ¿verdad? No nada más en estas condiciones. Bueno, eso es algo súper importante también, porque los algoritmos de entrenamiento, los algoritmos de Machine Learning, perdón, se entrenan para que sean
se entrenan para que sean generales, es decir, que tú crees un modelo que pueda generalizar. ¿Qué significa generalizar? Que yo le pueda meter cualquier tipo de datos, es decir, del mes de enero, del mes de mayo, del mes de julio, del mes de diciembre del 2019, por ejemplo, y que el algoritmo me calcule con buena precisión, con un muy buen rango de precisión, la potencia de salida en la máquina, ¿verdad? Si el algoritmo me lo calcula muy bien para febrero, pero el rango de errores que medimos hace ratito que les mostraba es muy grande para septiembre, pues quiere decir que nuestro algoritmo no está siendo capaz de generalizar. Y ahí es donde vienen dos conceptos importantes que se les conoce como overfitting o underfitting. Es decir, el algoritmo sobreestima, se entrena tan bien con el test de entrenamiento que después cuando le pones un dataset de test, no lo va a hacer bien, ¿verdad? O lo hace bien nada más una vez y no lo hace bien el resto de las veces. Y underfitting es que está digamos que lo está haciendo al inverso, es decir, que ni siquiera alcanza a capturar las variabilidades que existen en el de entrenamiento. Y si no captura las de entrenamiento, mucho menos va a capturar las del dataset de prueba. Y bueno, esto básicamente es, nada más quise retomar un poquito las distribuciones que veíamos en las gráficas de dispersión del inicio, donde se mostraba la diagonal, para que veamos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de, digamos, de función que estamos asumiendo nuestras predicciones con respecto a lo real? Aquí estamos viendo los tres algoritmos comparados contra el valor real. Y vemos que de hecho los tres alcanzan a capturar esta forma, digamos, del Cerro de la Silla de Monterrey, ¿no? O sea, las tres tienen este cerrito de la Silla de Monterrey. Obviamente hay uno que sobresale, que es el XGBoost, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que de hecho la densidad de valores que existe en ese rango que vamos a decir es 430 megawatts, pues es alta, ¿no? Recordemos que estas grafiquitas de acá atrás son los llamados histogramas, ¿no? Y esos llamados histogramas se pueden contabilizar aquí en el eje Y en lo que son frecuencias relativas o la densidad, que no es otra cosa más que la frecuencia relativa dividida sobre el ancho del bin, el ancho de la barrita que se ve por aquí, ¿no? ¿Cuántos valores están cayendo en este rango, en estos rangos de potencia? Entonces, bueno, estas gráficas a mí me gustan mucho porque pues en realidad nos están mostrando cómo es la distribución de nuestros datos y de hecho sí corresponden, ¿no? Esto con lo que decíamos al inicio, sí están captando esa variabilidad en la temperatura. Eso es lo importante de remarcar aquí, que se está captando esa variabilidad y ese impacto que tiene la temperatura atmosférica en la potencia de salida del ciclo combinado. Así es como lo podemos interpretar y así es como nos puede hacer sentido, ¿no? Y bueno, el eje X no es otra cosa más que la potencia de salida. Y bueno, pues una serie de conclusiones, conclusiones generales. Básicamente, lo que les decía hace rato, ¿no? Nunca esperen, por favor, que sus datos estén limpios y listos para ser analizados. Eso no va a pasar en la realidad. Yo, por ejemplo, para mi tesis de la maestría en ciencia de datos, invertí aproximadamente 200 horas solamente en limpiar y dejar listos mis datos para analizarse. Entonces, por ahí se pueden ir dando una idea. El preprocesamiento, pues sí, les va a tomar un buen tiempo y esfuerzo. Y a veces puede ser un poquito frustrante, ¿no? De que no le ves caras y dices, chines, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, el preprocesamiento involucra creatividad, involucra intuición e involucra juicio. ¿Por qué? Porque si un dato no te gusta, no lo vas a borrar nada más porque no te guste. Tienes que justificar por qué lo estás borrando, porque si no te estás engañando a ti mismo. Y peor aún, si vas a crear un modelo para una aplicación comercial, pues ya ni se diga, ¿verdad? Entonces, más vale que tengamos un buen juicio, digamos, voy a crear una palabra datístico para saber qué hacer con esos datos, porque aquí no tenemos los que le llaman outliers, que son datos que están muy, muy, muy lejanos del valor promedio, ¿no? Y existen, en la realidad existen. Bueno, los diferentes tipos de datos, bueno, pues existen muchos tipos de datos, datos discretos, datos continuos, fuentes de datos, pues también existen muchas, ¿verdad? Por ejemplo, yo he trabajado algunas con bases de datos relacionales, que es el famoso SQL, websites, que fue como este ejemplo que les acabo de mostrar el día de hoy, que fuimos a este website de Machine Learning y recuperamos el dataset de ahí y lo analizamos, ¿no? Y bueno, archivos de datos o formatos pues vienen en diferentes formas. Las más comunes para todos nosotros, creo yo, son estas, ¿no? Excel y CSV. Tenemos formatos JSON y tenemos formatos Pickle, ¿no? Básicamente la diferencia entre un JSON y un Pickle es que el JSON le llaman human readable, es decir, que nosotros como seres humanos podemos leer el contenido que hay dentro de este archivo. Y un archivo Pickle es non-human readable, es decir, que son caracteres, bits ahí raros que la computadora entiende, pero nosotros no. Bueno, lo que mencionaba al inicio, los campos, recordemos que la Deep Learning es un subcampo de Machine Learning y Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial. Y bueno, en todo esto pues sabemos gente trabajando aquí, o por aquí, o por aquí, o aquí, o la combinación que ustedes quieran, ¿no? Y ahora sí, algunas conclusiones particulares.
básicamente es que la ciencia de datos, y esta es mi opinión muy, muy, muy particular, y es la razón que justifica el que yo me haya lanzado a hacer la maestría en ciencia de datos, para mí tiene un potencial muy grande. Las compañías del sector energético en realidad son minas de oro para la ciencia de datos, para el análisis de datos, ¿verdad? Analítica de datos, Big Data, ciencia de datos. Todo eso entra dentro del sector energético y es requerido y es muy necesitado y son del tipo de habilidades que de hecho las empresas están buscando y que te dan un plus por encima de las personas que pues a lo mejor se dedican a esto, pero que no tienen ese pequeño empujoncito que te da la ciencia de datos. Pues espero yo que con el tiempo, y de hecho lo estoy viendo cada vez más, pues más compañías se interesen, ¿no? Busquen esa, ahora sí que sean capaces de ver esa mina de oro, esa ahora sí como que esa olla de monedas de oro que tienen dentro de sus servidores y las exploten para el bien comercial y económico, ¿no? Obviamente todo está basado, justificado en que tú sabes qué información tienes, la analizas y por ende se espera que puedas tomar mejores decisiones, que esa información te ayude a tomar mejores decisiones. Como analista de energía, algunos de los ejemplos con los que yo trabajé, por ejemplo, fue planeación de presupuestos. El presupuesto a veces a todos nos suena como que de flojera, ¿no? Hay un presupuesto. Bueno, se hacen también presupuestos en las compañías energéticas para saber cuánto se va a gastar, por ejemplo, en combustible para los próximos 15 años de operación de la planta. Y para saber cuánto voy a gastar de combustible, que de hecho es un costo variable de operación, pues necesito saber cuánta energía voy a generar. Y si no sé cuánta energía voy a generar, si no puedo estimar cuánta energía genero, pues no puedo estimar cuánto combustible gasto y por lo tanto mi presupuesto va a ser puras mentiras. Soporte a los equipos, yo por ejemplo me desempeñé como analista en la parte de comercial, o sea, en los equipos comerciales, estábamos en la parte de facturar los consumos energéticos para compañías privadas, estábamos en la parte de crear contratos, estábamos en la parte de diseñar esos contratos, estábamos en la parte de dar soporte a las de agente de riesgo y de planeación y obviamente también a la parte de operaciones. Entonces, con tú estas, digamos que este tipo de habilidades te pueden permitir dar soporte no nada más a la gente de comercial, sino también a la gente de riesgo y planeación y a la gente que está en los fierros, ¿verdad? Los que están ahí en la planta y que falla algo, ellos son los primeros que saben si la central disparó. Obviamente dentro de las compañías de generación. Y bueno, optimización un poquito más enfocado a mercado, pues la optimización de la operación de la planta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues necesitas crear estrategias que te permitan optimizar el ingreso o el costo, digamos, de la operación de tu planta. Entonces, entre mejor la operes, pues obviamente vas a tener oportunidad de captar un mejor valor de mercado para esa planta. En la parte específica de mercados eléctricos, pues vaya, los mercados eléctricos son, hagan de cuenta que un parque de niños, ¿no? Para la parte de ciencia de datos. Puedes experimentar y hacer muchísimas cosas bien interesantes. ¿Por qué? Por ejemplo, la parte de predicción de precios de electricidad, que es sumamente variable. Predicción de la demanda. La demanda tiene un comportamiento un poquito más estable, ¿no? Es mucho más fácil de predecir. Y predicción de generación renovable. Aquí también se pone interesante porque pues no sabemos cuándo va a brillar el sol o con qué certeza o si va a llover o no va a llover o, perdón, cuándo va a soplar el viento o no, ¿verdad? Entonces, en todos este tipo de procesos que manejan, digamos, niveles o ciertos niveles de incertidumbre, ya sean muy poco o muy altos, que se les conoce como procesos estocásticos, todo este tipo de cosas estas herramientas que les acabo de presentar ayudan y ayudan mucho, ¿no? Y bueno, finalmente, pues nada más aquí, pongo también un poquito los datos de contacto. Mirando hacia atrás en la agenda, bueno, pues espero que haya podido responderles qué es la ciencia de datos con este ejemplo y pues con las cosas que les he explicado un poquito. Bueno, pues para que vean cómo lo he usado yo, por ejemplo, para dar ese pequeño saltito en mi carrera profesional y más o menos pues hacia dónde voy. ¿Vale la pena? Yo les puedo decir que sí, sí vale la pena. Definitivamente es un proceso que vale la pena intentar. ¿Es doloroso? Sí. Si tienen un background fuerte en programación, creo yo que es más fácil, pero de otra manera van a tener que dedicar muchas horas sentados a estar viendo que su código jale, a estar tratando de entender la parte de álgebra lineal, por ejemplo, todas esas estructuras matriciales y vectoriales y que tengo que transponer un vector, que no lo tengo que transponer. Bueno, todo eso, mis amigos, cuenta muchísimo, ¿verdad? Y si no se hace bien, simplemente el código te va a dar error y te va a dar error y te va a dar error y no vas a saber ni por dónde darle. Y bueno, ¿qué es lo que necesito? Pues ya vieron que es más o menos lo que se necesita, ¿no? Obviamente necesitas tu background en ingeniería, que para mí es lo más valioso, o sea, el entender, porque eso, por ejemplo, nos permitió interpretar las grafiquitas que les mostré al final, esas visualizaciones, ¿no? Te hacen sentido y dices, ah, bueno, pues sí, sí está bien o no, no está bien. Entonces, tu background en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica, pues va a ser súper, súper básico, pero aparte también necesitas entrarle a la parte de estadística y a la parte de probabilidad y a la parte de álgebra lineal. Entonces, pues son todas esas cosas que nos van a ayudar
a poder fortalecer el conocimiento, y no quiere decir que lo necesites al 100% desde el inicio. Yo no lo hice así, ¿verdad? A mí me ha costado mucho, mucho trabajo en realidad, y poco a poco te vas acostumbrando y vas como educando a tu cerebro a pues, trabajar con estas abstracciones a veces medio complicadillas, ¿no? Y bueno, finalmente nada más en caso de que pues quieran contactarme o buscarme o seguir en contacto para futuro, y si tienen dudas, aclaraciones o cualquier cosa que quieran preguntarme, pues este es mi perfil de LinkedIn, perfil profesional. También me encuentran en Twitter, ahí de repente nada más a lo mejor tuiteando o chismeando un poquito. Y bueno, la inspiración de este análisis, amigos, pues yo la agarré de un artículo que de hecho escribí el año pasado, donde hice un análisis muy, muy parecido, nada más que lo hice en R. Recordemos que los dos grandes lenguajes famosos de hoy son Python y R, ¿no? En aquel momento, pues yo estaba trabajando con R y decidí hacer un análisis en R, y el día de hoy lo he hecho en Python porque me parece al día de hoy que Python, para mi gusto muy personal, es mucho más cómodo para trabajar que R. Repito, esa es mi percepción personal. Entonces, aquí en este artículo yo describo un poquito más a detalle la parte de cómo está estructurado el mercado eléctrico en México, de dónde proviene, hacia dónde vamos, y hago un análisis pues similar. Entonces, pues bueno, si tienen dudas, ahora sí que quedo abierto para cualquier comentario. Gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, maestro. Enseguida, jóvenes, si alguno tiene alguna pregunta, con toda confianza puede abrir su micrófono o bien puede hacer uso del chat para darle seguimiento a su pregunta. A ver. Pues creo que no. ¿Hay alguna pregunta por ahí? A lo mejor les sonó medio marciano todo lo que les dije. Pero siéntense con la libertad de preguntar lo que sea, realmente cualquier duda. Si tienen ahora sí dudas de algo del código o algún concepto, no sé, podemos verlo. ¿Ah? Sí. Ujú, 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 ujú. En este campo. Bien. Bueno, pues es una muy buena pregunta, de hecho. Lo primero, creo yo, es que realmente tengan la inquietud. A ver, yo también quiero ser muy honesto con esto, ¿no? De la ciencia de datos. Por lo mismo que les mencionaba hace unos momentos, que es un trending topic y que es algo que se ve bien bonito desde afuera, ¿no? Dices, o sea, pues sí, todo el mundo te muestra visualizaciones y ahí algún pequeño análisis que hacen, pero realmente es un campo, vaya, no es por tampoco asustar ni nada, ¿no? O sea, que sepan que si realmente les interesa, es un campo en el que tienen que dedicar mucho tiempo, en el que tienen que estar como, o sea, en mi caso, por ejemplo, pues ciencia de datos es muy genérico, pero yo, digamos, afortunadamente logré tener como esa pequeña visión que dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo aplicarla yo más bien a mis necesidades profesionales? Entonces, por ejemplo, si ellos están trabajando con energías renovables, pues ya les mencionaba hace ratito en la conclusión, ¿no? Hay un campo realmente de aplicación en lo que son energías renovables. Recordemos que a lo mejor ahora no estamos como en el mejor momento histórico para la promoción de las energías renovables en México, por lo que ha estado pasando, pero bueno, no importa, no nos tiene que frenar, no nos tiene que detener. Debemos estar bien conscientes que a nivel mundial, es decir, todos los países o la inmensa mayoría de naciones
desarrolladas y países en desarrollo, como el caso de México, le están apostando fuertemente a la generación renovable. Ahora, ¿qué significa eso? ¿En qué se traduce? Recordemos que los sistemas eléctricos estaban basados antes, ¿verdad?, en fuentes térmicas, es decir, plantas como estas que veíamos ahorita, ¿no? O sea, predecir la potencia y salida de este ciclo fue relativamente sencillo porque sabemos más o menos cómo se comporta, pero nosotros no sabemos cómo se comporta el viento ni cómo se comporta el sol. Entonces, eso mete mucha variabilidad en la red, ¿verdad? Eso mete mucha variabilidad en la red y por ende, pues se necesitan este tipo de herramientas. Entonces, mi consejo es, si tienen como la inquietud, pues yo los invito realmente. Hay muchos sitios muy buenos que les puedo yo recomendar posteriormente para tomar cursos en línea, la parte de Computer Science o la parte de ciencia de datos. Lo principal que yo les puedo recomendar es, si tienen inquietud, elijan un lenguaje de programación. Yo aquí, por ejemplo, les puedo decir, elijan Python o elijan R, ¿verdad? Y ya que tienes definido, y no se dejen llevar por lo que leen de que, ay, es que es mejor Python, ay, es mejor R. Al final del día, el que tú elijas, tú te vas a dar cuenta con cuál te sientes más cómodo, ¿no? Entonces, elige un lenguaje de programación y puedes empezar a estudiarlo poco a poquito. Es lo que yo les decía, miren, ¿dónde está? En la parte de, por ejemplo, de librerías, ¿no? Si los chicos trabajan para hacer si ahorita los chicos están trabajando para hacer sus análisis o sus tareas con Excel, pues pueden empezar, por ejemplo, con esta librería de pandas en Python, a experimentar. Vean qué es la librería, vean en qué consiste, ¿no? Es como, ay, se me acabó la batería del mouse, déjenme cambio aquí. Bueno, en lo que esto funciona. Pues el chiste es que ellos vean más o menos o que empiecen a trabajar con esta librería porque les permite saber el tema o la parte de lo que son las estructuras de datos. Entonces pueden empezar a manipular, agárrense un librito de Python, por ejemplo, y empieza a conocer los tipos de estructuras que existen dentro de Python, que si es una lista, que si es una tupla, empezar a practicar con ciclos, por ejemplo, ciclos for o ciclos while. Entonces yo creo que por ahí se puede más o menos ir gestando algo y hacer análisis sencillos. Hacer análisis sencillos, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, te agradezco. En este momento hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta. Andrea Garibaldi, preguntaba lo que hace un momento el maestro Alejandro expuso, si había alguna recomendación para empezar con la ciencia de datos. Nada más Andrea. Perdón, toma sí. eso. Perdón. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ya con lo que mencionaba ahorita en respuesta a Manuel, ya como que me quedó un poco más claro. Nada más me quedó una duda. Bueno, yo vengo de parte de la carrera de informática. Y el enfoque en cuanto a ciencia de datos, o para ir empezando, sería un poco más en cuanto a programación, a algoritmos, a estadística y probabilidad, o cuáles serían realmente las bases, independientemente del área de estudio o de análisis, a la hora de iniciar con lo que es la ciencia de datos. A la investigación o a la ciencia de datos, ¿hay alguna base en la que tengamos que formar antes de dedicarnos ya sea a esta probabilidad, estadística, estructura de datos, algoritmos, o se ve todo en general? Bueno, es una muy buena pregunta, gracias, Andrea. Yo creo que eso se ve todo en general, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, como me ha pasado es que pues he ido como tratando de adaptarme a las necesidades de hacer ciencia de datos, ¿no? Lo primero para mí fue, pues obviamente todos en la parte de ingeniería tenemos cierto background de programación, a veces un poco básico. Entonces pues fue tratar un poquito de adaptarme, de acostumbrarme a eso. Por ejemplo, la maestría, a mí tenía profesores que me enseñaban en R y tenía profesores que me enseñaban en Python, ¿no? Entonces de repente era así como que no sabía yo, estaba haciendo una tarea en R y luego brincaba y me pasaba a Python. Pero la parte, por ejemplo, de estadística y la parte de estructuras de datos y la parte de álgebra lineal, por ejemplo, viene acompañada, ¿no? Entonces yo creo, por ejemplo, si tú estás en la parte de sistemas, creo que es mucho más sencillo para ustedes en la parte de sistemas entender, porque muchas veces entramos en la parte de programación orientada a objetos, ¿no? Y eso es como que modelos de datos y de repente nos dicen de modelos de datos y estas abstracciones medias raras y pues al menos a mí me costó un poquito de trabajo. Entonces yo creo que el background más importante es como esta parte de programación. Imagínate una pirámide, ¿no? La base de esa pirámide yo creo que es la parte de programación. Y luego viene todo lo demás, la vas a tener que complementar con la parte de estadística, lo vas a tener que complementar con la parte de álgebra lineal, digamos, porque bueno, la parte los algoritmos, todos estos algoritmos trabajan justamente con estas transformaciones de datos en diferentes dimensiones, ¿no? No sé si respondo tu pregunta.
Sí, 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 muchas gracias. ¿Ahí manejan, es programación orientada a objetos o lineal? Fíjate que todos los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, si tú buscas Scikit-learn en Google, y te metes a cualquier algoritmo, bueno, otra cosa muy buena de esto, un paréntesis, todo esto es lo que le llaman open source, es decir, toda la gente que programa esto, pues lo pone a disposición de todos, ¿no? Y todos podemos contribuir y todos podemos decir, y obviamente contribuir para bien, ¿no? No vas a contribuir a un algoritmo para quitarle costos. Entonces, pues lo bueno de eso, de ser open source, es que de hecho tú puedes entrar al código y al entrar al código tú te das cuenta que la estructura de todos estos algoritmos están basados en programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, pues es muy bueno porque si a veces tienes algún problemita y no das con la parte del análisis, pues ya tu último recurso es tratar de entender el código, específicamente la parte del código que crees tú que puede estar fallando con tus datos, ¿no? No que el código esté mal, pero que a lo mejor tú no le hallas un poquito y eso te ayuda. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pregunta Julia Alejandra que si es muy complejo aprender Python. ¿Falcon? Python. Ah, perdón, Python. Bueno, depende. A ver, no, yo por ejemplo, mi background no es en programación, entonces yo el año pasado que estuve en la maestría, honestamente sí la sufrí, pero no es complejo si tú estás motivado a hacerlo. O sea, si tú quieres mejorar, y bueno, algo por ejemplo que a mí me pasa a veces es que pues te desesperas, ¿no? Dices, es que ves esos códigos así, por ejemplo, que están en programación orientada a objetos y ves que están tan bien estructurados y tan limpios y que hacen tantas cosas con tan poco línea de código y dices, yo ya quiero llegar a eso, ¿no? Entonces, pues no vas a llegar rápido, ¿no? Dicen que para llegar a, digamos, a manejar algo con mucha habilidad necesitas más o menos de 10,000 horas, ¿no? Entonces, imagínense lo que son 10,000 horas, o sea, necesitas sentarte muchas horas a programar. No es difícil hacerlo, es poco a poco. Solo les diría yo, les aconsejaría que sean muy pacientes, que no se desesperen, que su código no va a jalar a la primera y solitos van a ir. Vaya, para mí así ha sido, ¿no? Aquí, sobre todo aquí en el doctorado, de repente nos piden, por ejemplo, mi supervisor me dijo hace poco, es que necesito que automatices tu código. Y yo, bueno, automatizar el código para él significa que tengo que meter 17 meses de análisis, por ejemplo, imagínense 17 data frames, y luego tengo que graficar los 17 meses y tengo para cada uno de esos crear 4 escenarios diferentes, ¿no? Entonces es como que, pues, ¿cómo automatizo esto, no? Y ahí me pasé 2 semanitas en eso y fue un dolorcito de cabeza, pero al final salió. Entonces es un proceso de mucha consistencia, de que seas paciente y poco a poco te vas a ir acostumbrando a los tipos de estructuras de datos que maneja Python, que es una lista, que si es una tupla, que si es una matriz, que si es un array, que si es un array en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, cómo acceso a ese array. Esas son las cosas, tu mente se va acostumbrando como en todo, ¿no? Eso es entonces, si lo quieres aprender, hazlo. Recursos hay muchísimos, hay libros, hay páginas web, hay foros. Uno de los más famosos que les puedo yo súper recomendar se llama Stack Overflow. Cualquier duda que tengan de código pueden encontrar, alguien ya la tuvo. Es más, yo he subido ahí un par de dudas, ¿no? De que de repente tengo procesos de que digo, ¿qué hago? Y pues de repente ya no doy y subo y hay algún buen cristiano, un samaritano ahí que me dice, oye, mira, pues puedes hacerle por aquí, por allá, como que te dan luz y entonces tú sigues. Entonces creo que hoy en día hay muchos recursos para poder aprender a programar. Muchas gracias. La maestra Diana Mabeli Silva comenta y pregunta a la vez. Dice, ya existen librerías de código abierto como Jupyter, Zeppelin, que trabajan en la predicción de comportamiento en el mantenimiento predictivo de diversas variables de estudio de energía como temperatura, vibración. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar esta metodología que está trabajando si ya existen compañías que están trabajando con datos en tiempo real y utilizan Big Data, por ejemplo? Bien, pues es una muy buena pregunta. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí el tema es, número 1, con qué te sientes cómodo trabajando. Número 2, que sea open source, porque muchas de estas herramientas, por ejemplo, yo les puedo decir, Oracle tiene una base de datos relacional que implementó muchos o varios algoritmos de Machine Learning en R, ¿no? Esto está bien padre porque pues ya tú lo tienes en una interfaz un poco más, una interfaz gráfica, tú puedes hacer análisis, ¿verdad? Y obviamente estos campeones, por ejemplo, de Oracle o esos que mencionan, pues son gente que ya también trabajan con estas densidades de datos bastante grandes y las pueden procesar, ¿no? Entonces la cosa es saber, ¿son open source o no son open source? Si no es open source, ¿estás dispuesto a asumir el costo o tu necesidad cubre, digamos, ese costo
que te van a cobrar estas compañías por hacer uso de esas plataformas, pues si es así, está perfecto. Si es open source, también está perfecto, ¿no? De hecho, Google Collaboratory, por ejemplo, es una plataforma también que es libre y ellos te dan una unidad de procesamiento en GPU, o sea, una unidad gráfica de procesamiento. Entonces, te la prestan, digamos, por 12 horas y tú puedes hacer el análisis que quieras en ese periodo. Después de 12 horas no puedes hacer uso de eso hasta que pasen ese día y al siguiente día otras 12 horas, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de cuál es tu necesidad, qué es lo que quieres analizar. Y poco a poco obviamente se van conociendo estas plataformas. El uso de Big Data, por ejemplo, en mi caso, pues sí aplica, ¿no? Sí aplica, pero es poco a poco. Para mí es algo como secuencial. O sea, ahora mismo trabajo con muchos datos, pero no he llegado todavía a ese volumen de datos en el que tenga yo que meterle, por ejemplo, a un clúster de computadoras para que el algoritmo corra rápido. ¿Por qué? Porque también el procesamiento de mi máquina en algún punto se va a quedar corto, ¿no? Entonces va dependiendo de la necesidad del análisis y de qué es lo que tú quieras crear y de a qué te quieras dedicar. Yo lo estoy viendo desde una perspectiva de analista. O sea, para mí estos análisis pueden ser muy locales, trabajando como analista de energía, como puede haber gente que quiera desarrollar software especializado, por ejemplo, en análisis de mercado, ¿no? Y entonces ahí sí, ya que tú quieres evolucionar a ese nivel, bueno, pues entonces tienes que pensar en herramientas que te lo permitan. Muchas gracias. Ok, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro, claro. Hola, soy la maestra Mabeli Silva, ¿verdad? Hola. Soy de tiempo completo de la Universidad Politécnica. Pues me da mucho gusto que tengamos esta interdisciplinaridad, bueno, que estemos en forma colaborativa, ¿verdad? Y más que nada, que una persona que tiene una formación en otra carrera de informática, pues de alguna manera está interesado en estos temas, ¿no? Y un punto importante es, bueno, se menciona que ahorita la inteligencia artificial en diferentes áreas, incluso en la salud, ha tomado mucha fuerza precisamente por el comportamiento de los datos, por lo que es la minería de datos. Correcto. La pregunta aquí es, ¿cómo trabajas tú de manera colaborativa? Porque se piensa que los programadores pues siempre trabajan aislados, ¿no? ¿Cómo Sí. trabajarías tú estos elementos que tú tienes a tu alcance, ¿verdad? Que estás experimentando este tipo de metodología en un enlace colaborativo en función de un enfoque hacia las empresas, hacia lo social? ¿Cómo lo llevarías tú? Lo que tú estás haciendo ahorita, ¿cómo lo emplearías en comparación con lo que ya está? O sea, como para expandirlo, por ejemplo, para un beneficio social, bueno, a ver, un poquito, ¿no? Específicamente hablando de mi experiencia con la parte de energía, o digamos que yo quisiera expandir. Ambas cosas. Estás ahorita trabajando, ¿verdad? Me estás diciendo que estás en un estudio de posgrado. O sea, ¿cómo estas herramientas, ¿verdad? Con lo que ya hay, Big Data, lo que ya ofrece las herramientas ofimáticas, las herramientas case, ¿verdad? Que en ese sentido muchas veces, ahorita mencionabas tú, que haces una unión de ofimática, que eso es una unión de herramientas case, de la MATLAB, que de alguna manera incorporas a tu código. ¿Cómo lo podrías llevar tú? ¿Hacia dónde o qué objeto de estudio tú tienes en mente al aplicar estas metodologías que estás ahorita proponiendo? Ahorita, lo que estás ahorita mencionando. Muy bien, muy bien, sí. Voy a intentar responder la pregunta con dos visiones diferentes, ¿no? Una, digamos, un poco técnica y otra un poco holística. Entonces, dentro de la técnica, bueno, mi principal objetivo, obviamente, a ver, nosotros tuvimos específicamente hablando de la parte eléctrica, en México el famoso mercado eléctrico mayorista del que todos hablamos, se liberalizó en 2014, ¿no? Entonces, a partir de 2014, yo empecé la industria energética en México en 2011. Entonces, en 2011, pues, por ejemplo, ahora si yo les digo el nombre Iberdrola, probablemente les suene a todos, ¿no? En aquel entonces, en 2011, tú decías Iberdrola, yo decía, yo trabajé en Iberdrola, ¿no? Y yo, pues, ¿en dónde? ¿Y eso qué hace? Entonces, con esta reforma energética surge un boom, todas las compañías obviamente quieren hacer negocio, ¿verdad? Y pues bueno, los afortunados, ahora sí que gente como yo que estamos en el sector, pues de repente empiezan a buscarte, ¿no? Empieza a tener como este auge, como este impulso. Ya estando yo dentro de las compañías y con una mentalidad un poco más madura en cuanto hacia dónde quiero ir profesionalmente, me di cuenta, detecto esta necesidad de que las compañías en las que yo estuve trabajando profesionalmente tienen mucha información y tienen infraestructura, o sea, tienen unos centros de datos, pues, vamos a decir, de buen nivel,
y esos centros de datos a veces están subutilizados, ¿no? O sea, tienes un chorro de información ahí y hacíamos los mismos análisis de siempre, ¿no? O sea, yo llegué a un punto en el que dije, necesito retarme más, necesito ir más allá porque aquí yo ya no doy más, o sea, ya no puedo. ¿Estaba bien? Sí, sí estaba bien. ¿Me la pasaba bomba? Pues claro que me la pasaba bomba, ¿no? También todos esperamos pasárnosla bien en el trabajo alguna vez, ¿no? No se trata solo de trabajar siempre y ser robots. Pero llegó un punto en el que yo ya no me sentía retado. Y dije, bueno, ¿a dónde puedo llevar? O sea, ahí fue donde yo empecé con todo esto de la ciencia de datos. De hecho, es bien curioso porque cuando yo me gradué de la maestría en energía, yo seguía, hay por ahí una página que se llama Reddit y hay un subreddit que se llama Data is Beautiful. Entonces yo de repente descubro este subreddit y empiezo a meterme y veo ese Data is Beautiful y empiezo a ver visualizaciones, pues como su nombre lo dice, bien bonitas, ¿no? Y me empieza a llamar la atención cómo las hacen, cómo lo logran. Entonces es como me empiezo a involucrar, pues por allá en el 2015. Y entonces, pues bueno, ya en el sector energético detecto esta necesidad, veo que las empresas tienen esta capacidad de almacenamiento y esta capacidad de tener los datos ahí, pero de no explotarlos. Y digo, bueno, se me hace que por aquí puede haber un área de oportunidad profesional a mi futuro. Y así es como brinco y decido ir a la parte de ciencia. Eso fue como que el impulso que necesitaba, ¿no? Los tipos de análisis que hacíamos de repente eran interesantes y digo, bueno, se necesita más, creo que se necesita un poquito más de información o de background, digamos, en este tipo de análisis. Así es como yo decido y bueno, poco a poco pues yo me voy enfocando obviamente a la parte de mercados eléctricos porque repito, el mercado eléctrico en México pues es un tema caliente. Por los últimos 5 o 6 años todo el mundo quiere hacer oportunidades de negocio en el mercado eléctrico mexicano y los mercados eléctricos no son propios de México. Todos los países tienen mercados eléctricos liberalizados o la gran mayoría de los países, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por ahí fue que caigo y el campo de mercados eléctricos es vasto y es divertido para hacer ciencia de datos. Luego, eso es en la parte técnica. En la parte holística, claro que he pensado también cómo puedo beneficiar, por ejemplo, cuál es el impacto social que puede crear esto, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, es un buen ejemplo. Estoy en una conferencia exponiendo mis ideas, mi manera de pensar a personas que a lo mejor han tenido las mismas dudas que yo tuve hace unos años o hace no mucho tiempo, ¿no? De, oye, pues es que cómo empiezo en la ciencia de datos y todos de repente tenemos 35 tabs abiertas en nuestros navegadores con cosas de ciencia de datos y no sabemos ni para dónde darle, estamos abrumados, ¿no? Entonces, un poquito a lo mejor encaminar a la gente y decirles, ¿sabes qué? Pues empieza de a poquito, o sea, Machine Learning es bonito y está padre y todo, pero no empieces por ahí. Empieza por lo que preguntaban hace rato, oye, es difícil aprender Python. Empieza por aprender Python y naturalmente te vas a ir desarrollando, ¿no? Luego lo puedes aplicar a lo social, lo puedes aplicar para crear un impacto positivo a la sociedad. Claro, ¿qué tipo de impacto positivo? Por ejemplo, ahora mismo hay gente que está trabajando con ciencia de datos para tratar de apoyar, dar ese soporte a la situación actual que vivimos del COVID, ¿no? 19, este famoso. Hay gente que ya está trabajando con esto para poder entender mejor el fenómeno, para poder saber de dónde podemos la próxima vez, que espero no sea pronto, que nos ataque una de estas epidemias, que sepamos, que tengamos esa inteligencia de parte de los datos, de la estadística, de la matemática, para saber por dónde, para reforzar lo que ya sabemos, ¿no? Eso yo creo que crea un impacto social positivo. Por otro lado, hay que tener cuidado también. De hecho, pues esto de los algoritmos de Machine Learning y todo, no todo es bonito. Tienen sus sesgos hacia lo malo, ¿no? En la parte de clasificación de imágenes, por ejemplo, no sé si han visto ejemplos, hay algunos famosos de cómo hay uno muy famoso en el que le meten una cara así como un poquito difuminada de Barack Obama al algoritmo y este algoritmo al final te da una imagen de una persona blanca, ¿no? De tez blanca. Entonces los algoritmos tienen sesgos, tienen esos sesgos también que nosotros mismos estamos creando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de repente es un impacto social, pero no hacia lo bueno, sino hacia lo malo. Porque son algoritmos que a veces se usan en la parte de identificación de crímenes o en cosas un poquito ya más, digamos que están fuera de nuestro radar. Entonces, pues yo creo que básicamente es entrar al campo, aprenderlo y luego tú puedes empezar yo no digo que específicamente lo voy a usar siempre en la parte de energía, ¿no? Porque pues yo también comparto esta visión social o de cómo puedo crear un impacto positivo en la sociedad a través de eso. Está el tema de la privacidad, que es un tema sumamente delicado, en el cual debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Cuando manejamos datos también debemos de respetar mucho la privacidad y debemos de saber hasta dónde. Hay límites. No sé si respondí a su pregunta, maestra. Sí, muchas gracias y continúa adelante, ¿no? Esperemos vernos pronto. Gracias, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Tenemos un invitado, Antonio Zuna, ¿quiere tomar el uso de la voz? Qué gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias. Qué gusto mío.
Oye, me da mucho gusto encontrarte aquí. Me dijeron un estudiante de Canadá y dije, órale, voy a conocer quién es. Y me da bastante gusto que estés hablando aquí con mis compañeros de la UCHIN. Oye, ahí te estaba escuchando ahorita y tocaste temas muy importantes, por ejemplo, lo del mercado. Ujú, Ahorita nosotros, pues yo trabajo aquí en una empresa en México, ujú. en la parte de los análisis, y una de las cosas que ahí estamos un poco entrando es en los temas de pronósticos de PMLs en diferentes Eso es, nodos. ¿Eh? justamente. Entonces, pues ahorita se estaba hablando, entonces escuchando y todo eso, entonces te pediría yo una recomendación ahí, con qué empezaría, cómo tú harías un análisis de ese tipo, o Ujú. cómo podríamos unir ahí la parte de energía con la cantidad de datos ahorita actualmente en el SENACE. Tú puedes descargar, pues realmente toda esa información está en esa base de datos. Sí, sí, correcto. Nosotros ya empezamos a utilizar sistemas como Python y ese tipo de detalles, Ujú. pero más al análisis, o sea, más al enfoque matemático ahí. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿O tú has tenido ese tipo de problemas? Sí, de hecho, pues justamente, bueno, ahí les va, qué bueno que lo mencionas, Toño, es justamente el PML es la razón por la cual me lanzo a estudiar ciencia de datos en mercados eléctricos, ¿no? Pues para mí fue como también surge esta necesidad de conocer un poco más el mercado, más allá de saber si la electricidad es barata o es cara, ¿no? O sea, es decir, tengo un precio de electricidad, ¿qué representa eso? Yo de hecho ahora actualmente estoy trabajando con un modelito por ahí también de mercado, aplicado aquí a un mercado en Canadá, y estoy haciendo pues predicciones de precios, ¿no? Entonces, vaya, yo lo que te puedo decir es, debemos de un poquito estar número uno, como conscientes, ¿no? De qué es lo que queremos predecir, qué es el precio. ¿Cuál es el panorama al que es decir, cuál es más bien la ventana de tiempo a la cual tú la quieres lograr esa predicción? Porque tenemos predicciones en corto plazo, en mediano plazo y en largo plazo. Y cada una de esas predicciones en corto, mediano y largo plazo involucran variables completamente distintas. Obviamente, entre más lejos intentes tú predecir el futuro, mayor es la incertidumbre y mayor es el error que vas a tener contra lo real cuando llegue en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si me dices, quiero predecir el precio de los próximos 10 años para hacer una programación o hacer una ampliación en sistemas de transmisión, pues vaya, va a ser muy, muy complejo. Yo creo que logres darle así con un intervalo de confianza muy, muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas. O sea, es un mercado muy volátil, tú lo sabes, y eso justamente es lo que este tipo de algoritmos intentan captar. Si lo que tú quieres es predicción, que supongo que para allá va la cosa, en corto plazo, para operación de mercado, para poder programar, por ejemplo, plantas, o para poder tú como participante de mercado optimizar tu portafolio, que es lo que hacen aquí también. Bueno, entonces esas son predicciones de corto plazo. Te estoy hablando de predicciones en una ventana de tiempo de a lo mejor de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, para empezar necesitamos saber cómo está conformado el PML. ¿Qué es el PML? ¿No? Necesitamos conocer también, a ver, aquí es importante, la operación del mercado eléctrico. Es decir, cómo se calcula el PML, cuáles son los factores que influyen en ese PML, ¿verdad? Que si hay generación, si no hay generación, si la demanda es poca, si la demanda es mucha, si no hubo viento, si hubo viento, que si la situación política es compleja, no es compleja, que si México es un escenario no bueno para invertir. Todo eso influye, ¿verdad? Los precios de los combustibles. Entonces, pues tener un conjunto, digamos, de variables, ya hablando un poco más en ciencia de datos, tener un conjunto de variables predictoras, es decir, variables independientes que representen mejor a ese precio que tú quieres predecir. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? El PML se conforma por precios de combustibles, influye también el tema del impacto climatológico, influye la zona nodal en la que se encuentre, si hay o no transmisión. Entonces tú ya tienes todas esas variables que saben que te van a impactar en el PML, ¿no? Pero realmente necesitas, por ejemplo, esas 10 variables para calcular el PML. Ahí es donde está lo divertido, aunque tú hagas esa ingeniería de variables para saber cuáles son los que crean un mayor impacto en tu predicción, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, 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 no, realmente ahorita, por ejemplo, los cambios, no sé si has analizado los PMLs del 2018, 19 y 20, realmente el comportamiento se va a la baja, o sea, si comparas en los mismos nodos, entonces muchas veces uno busca explicaciones, ¿no? Explicaciones políticas, explicaciones de poca, en este caso, consumo. Generación. Ajá. Consumo. O de mucha generación, que han entrado muchos proyectos nuevos y eso ha provocado que el PML baje. Entonces ese tipo de cosas es interesante verlas. Entonces es muy bueno lo que he escuchado ahorita en la plática, y pues sí, Sí, o sea, respondes un poquillo.
Créanme que les digo que la parte de forecasting aplicada a precios de mercado eléctrico, hay trabajo. Hay mucho trabajo y hay mucho potencial, ¿verdad? Ese es el pretexto por el cual yo estoy aquí justamente. Esa fue mi visión muy, muy, muy personal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, ¿por dónde empezar? Pues es una excelente pregunta. Yo, por ejemplo, fue que me decidí a hacer el máster, ¿no? Dije, si no hago el máster, pero porque yo soy así, a veces si te agarras una herramienta de aprendizaje en línea, como un curso, que hay muchos muy buenos del MIT o de Coursera y todos estos, pues necesitas ser bien consistente y necesitas ser bien estricto con tu tiempo y decir, a ver, voy a dedicarle 2 horas al curso en mi día, ¿verdad? Porque si no, difícilmente vas a avanzar. Eso te lo digo porque a mí me pasó. Y la única manera en la que yo pude como realmente dar ese brinco que necesitaba fue con la maestría. Cada quien tiene, he visto muchos foros, gente que dice, ¿sabes qué? Yo me creé un programa en línea, o sea, ellos se metieron un chorro de páginas y se crean sus programas en línea y así aprenden y así están trabajando como científicos de datos en sus diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues tú ya tienes una necesidad identificada, entonces yo creo que por ahí puedes empezar. Ya identificaste la necesidad, si están haciendo predicciones, dices, bueno, mis predicciones son buenas o puedo mejorarlas. Definitivamente creo que las puedes mejorar. Ahora, ¿cómo las voy a mejorar? Bueno, pues ya, ahí es donde uno se pone creativo. Ok, pues muchas gracias, Manuel. Y No, un ¿de gusto qué? ahí que estés con los mazatlecos allá. ¿Vale? Igualmente, Toño, me dio mucho gusto saber de Vale. ti. Igualmente, saludos ahí a todos. Venga, ¿Vale? saludos. Muchas gracias. Maestro, todavía tenemos algunas preguntas por el Sí, chat. sí, Sin embargo, pues ya el tiempo nos está nos señalando está que ganando. le voy a pedir, de favor, se las voy a hacer llegar a su correo con Claro. remitentes y nos hará favor de darle seguimiento. O bien, jóvenes, si hay alguna otra pregunta, el maestro ya nos proporcionó su contacto, con mucho gusto pueden Sí, dirigirse. igual y se los mando si gustan. Este, Incluso si quieren el análisis se los puedo compartir. Yo sé que a lo mejor algunos trabajan con Jupyter. No sé, digo, ahí más o menos tendrían que ver. Pero pues igual para que ustedes vean si alguien está más interesado en el código, por ejemplo, de la parte de sistemas o algo así, pues pueden ir como debugueando el codiguito, ¿no? Y viendo qué es lo que hace cada cosa y ahí se van a entretener un ratito. Entonces yo con todo gusto les puedo compartir ese archivito. Van a ver que tiene una extensión medio rara, entonces es un notebook. O si tienen dudas o algo, pues ya me pueden contactar también y les apoyo. muchas gracias, maestro Manuel. No me queda más que a nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa agradecerle por compartirnos su invaluable experiencia y conocimiento. En este momento vuelvo a ceder el uso de la voz al maestro Manuel Alejandro Lugo Villeda, quien nos hará favor de entregar el reconocimiento por su destacada participación. No, para nada, nada que agradecer. Es un gusto para mí, en verdad, y un honor. Yo tampoco lo sé, ni me lo ha dicho, ¿eh? Estos días han dado súper mega ocupado y de repente tenemos juntas y me despacha rápido y vámonos. Ujú, ujú, ujú. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente para allá va el abrazo de vuelta y pues un honor, en verdad los que quieran seguir en contacto y si tienen más dudas, con toda confianza, a lo mejor no se las voy a poder responder luego, porque pues ya ven que luego ando corriendo, pero pues para mí un gusto, ¿no? O sea, yo esto me gusta mucho también, compartir el conocimiento y pues que todo sea como open source. Hay algunas cosas que no puedo compartirles por el trabajo que estoy haciendo, obviamente, pero respecto a inquietudes que estoy seguro que muchos tienen, que yo también tuve, pues yo estoy dispuestísimo. Muchas gracias, maestro. Un Igualmente, gusto. maestro Alejandro Lugo. Muchas gracias, maestro Alejandro Lugo, por su colaboración para que esto sea posible. Por supuesto, al maestro Manuel Zamudio López por compartirnos
su conocimiento, de verdad es muy interesante y muy productivo para nuestros estudiantes. Eso es como vamos a dar por finalizada esta sesión. Los invitamos a participar el próximo viernes a las 12 horas, perdón, a las 16 horas con el tema del emprendimiento como acto revolucionario por la licenciada Dana Mesa. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.